vamos a desarrollar o analizar más bien una estructura utilizando el método de secciones. Vamos a desarrollar un ejercicio que lo pueden encontrar en el libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática de Byron Johnston en la 9ª edición. Este método, al igual que el método de nodos, como ya mencioné, nos sirve para analizar estructuras. La diferencia entre estos dos métodos es que el método de nodos se utiliza cuando nosotros queremos determinar la fuerza en cada uno de los elementos que tenemos en la estructura y hacemos el análisis donde se unen dos o más de estos elementos. En el caso de tener o de utilizar el método de secciones, eh, nosotros podemos determinar la fuerza en algún elemento de interés y no tenemos que analizar toda la estructura como se hace con el método de nodos. Es decir, es un método rápido con el que podemos determinar fuerzas en elementos específicos. Al igual que en el método de nodos, lo primero que tenemos que hacer es analizar la estructura como cuerpo rígido. Eso sí, no podemos omitirlo. Ya que tengamos las fuerzas en las reacciones, lo que tenemos que hacer es determinar la sección que vamos a analizar. Nosotros tenemos que dividir nuestra estructura utilizando líneas que atraviesen 3 elementos y uno de ellos sea el elemento de interés. Primero vamos a establecer las reacciones que vamos a tener. En los apoyos tenemos un apoyo en A y un apoyo en L. En A vamos a tener dos reacciones, tanto en X como en Y, y en L vamos a tener una reacción en Y debido a que tenemos patines. Los elementos que nos interesa analizar es FG, FH, que es este que está aquí, GH es este que está acá, y GI, que es este que está aquí. Quiere decir que con una sola sección nosotros vamos a poder analizar todos los elementos y la sección sería esta que está aquí. Nosotros vamos a partir nuestra estructura aquí y trabajaríamos con la estructura HJLKI, con esta parte. Entonces, primero vamos a hacer las sumatorias de momentos para poder encontrar las reacciones. Vamos a ponerle nombre a nuestras reacciones para poderlas identificar. Y la primera va a ser AX. Aquí vamos a tener la reacción AX. Del otro lado tenemos AY, esta que está aquí. Y acá vamos a tener LY. Ahora sí, hacemos sumatoria de momentos en el punto que tengamos más incógnitas. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A. Para poder utilizar este método, al igual que el método de nodos, se necesita tener conocimiento de análisis del cuerpo rígido y análisis de la partícula, ambos en equilibrio. Entonces aquí, haciendo sumatoria de momentos, vemos que los que van a hacer momento es esta fuerza, esta y esta. Estas dos fuerzas pasan por el mismo punto, quiere decir que las puedo sumar para calcular un solo momento de ambas. 5 y 1 serían 6. Y si este es nuestro punto fijo, esta estructura giraría en esta dirección, que va a ser un momento negativo. Aquí me dice que son 6 paneles de 5 metros, que en total esto mide 30 metros. Entonces aquí hay 5, 5, 5, 5, 5, 5. Entonces el momento va a ser menos 6.000 newton, porque son 6 kilonewton, multiplicados por los 5 metros. Después tenemos estas dos fuerzas que serían otra vez 6 kilonewton, o sea, y el momento sigue siendo hacia acá, va a ser menos 6.000, ahora por 10 metros, a distancia de aquí hasta acá.
Aquí tenemos estas dos, que otra vez son 6.000 y gira todavía en sentido de las manecillas. Por lo tanto, aquí tenemos de nuevo menos 6.000 newtons y esto me va a multiplicar a la distancia de aquí hasta acá, que serían 15 metros. Ahora en este punto tengo 1 kilonewton, giraría en sentido de las manecillas, o sea, negativo, menos 1.000 newton, y la distancia desde aquí hasta acá son 5, 10, 15, 20 metros. 20 metros. Tenemos otra fuerza de 1 kilonewton, o sea, 1.000 newton, y gira hacia acá. Entonces aquí va a ser menos otra vez 1.000 newton, pero la distancia van a ser 25 metros. Finalmente tenemos esta reacción en LY que va hacia arriba, giraría en sentido opuesto, por lo tanto va a ser positivo. Y tendríamos aquí LY, L mayúscula, LY, por la distancia hasta el punto A, que son 30 metros. Y como está en equilibrio, esto tiene que ser igual a 0. Entonces, en esta ecuación nos queda una sola incógnita que vamos a despejar, que vendría siendo LY. Como esta LY es positiva, todo lo demás lo voy a pasar al otro lado con signo contrario. Si era negativo, se hace positivo, 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 positivo y positivo. Vamos a resolver esta operación para saber cuánto es la reacción en Y, pero además esto queda dividido entre 30. Voy a hacer un poco más chico esto para poder apreciarlo. Entonces esto se divide entre los 30 metros que están multiplicando a LY. Entonces aquí vamos a tener que LY va a ser igual a, tenemos 6.000 por 5 más 10 más 15 más 1.000, multiplica a 20 más 25 entre 30 metros. Entonces LY va a valer 7.500 newton. Para encontrar las otras dos reacciones, pues hacemos sumatoria, pero de fuerzas. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, esto será igual a X, que va hacia la derecha, entonces sería positiva. Como es la única, esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a 0. Vamos a resaltar esto que vamos a utilizar más adelante. Y ahora vamos a hacer sumatoria, pero de fuerzas en Y. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, pues vamos a considerar todas las fuerzas que tenemos que van a ser positivas, las que van hacia arriba. Hacia arriba tenemos AY, que es desconocida, más LY, que vale 7.500 newtons. Y las que van hacia abajo son negativas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5 hacia abajo, que serían menos 5.000 newton. Y tenemos 3 de 5 hacia abajo, 5 por 3 serían 15.000 newton. Y esto es igual a 0. Entonces, nuestra única incógnita es AY, por lo que la podemos despejar. Y esto sería igual. Entonces, como AY es positiva, esto es lo que voy a pasar hacia el otro lado. Este que es positivo pasa a negativo, este que es negativo se hace positivo y este se hace positivo. Y calculamos, tenemos 20.000 menos 7.500 y esto nos da 12.500 newtons.
La voy a poner aquí abajito. Entonces vamos a poner que AY es 12.500 newton. Y aquí, hasta ahorita, ya encontramos todas las reacciones de esta estructura. Entonces, ahora sí, vamos a tomar solamente esta parte que comentamos para analizarla y encontrar directamente las fuerzas que actúan sobre los elementos deseados. Una vez que tenemos identificada la parte de la estructura que vamos a analizar, debemos dibujar las fuerzas que hay aquí en estos dos nodos en base a los elementos que nosotros partimos. Por ejemplo, aquí va a haber una fuerza en esta dirección, va a haber una fuerza en esta dirección y va a haber una fuerza en esta dirección. Entonces las vamos a colocar. La fuerza sería así. Bueno, lo voy a dibujar aquí. Esta sería una de las fuerzas que andamos buscando. Y esta representaría la fuerza que hay de la fuerza FH. Luego tenemos otra fuerza que lleva esta dirección, que sale también del nodo H. Y una fuerza más que sale en el nodo I. Hay que recordar que estas direcciones las estoy poniendo arbitrariamente porque son solamente suposiciones. Ahorita más adelante, ya que empecemos a calcular, vamos a saber si es correcta la suposición o no. La fuerza de arriba es FH. Esta que está acá dijimos que representa la fuerza GH, FH, GH y GI. Pues esta sería GH. Y la de abajo sería la fuerza que hay entre el nodo G y el nodo I. Entonces le vamos a llamar fuerza GI. Bien, ahora lo que ocupamos hacer es una sumatoria de momentos o una sumatoria de fuerzas o buscar la operación más sencilla que nos ayude a encontrar estas fuerzas que tenemos aquí. Podría ser sumatoria de momentos y hasta podemos considerar hacer sumatoria de momentos en los puntos siguientes, en los nodos siguientes, aunque no formen parte del segmento de estructura que nosotros estamos considerando. Entonces, es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Vamos a dibujar la estructura, esta parte punteada, ese sería el nodo F, ese sería el nodo G, porque es lo más sencillo. Si yo agarro esta fuerza, que es la fuerza de FH, por el principio de transmisibilidad, yo la puedo recorrer hasta este nodo. Y no pasa nada, el efecto en mi estructura debe de ser el mismo, porque la estoy recorriendo a lo largo del elemento donde está la fuerza. Es decir, la puedo poner en el nodo H o la puedo poner en el nodo F. En este caso, lo más fácil es que la coloque en el nodo F, porque esta fuerza yo la tengo que descomponer para poder calcular el momento respecto a este punto, que es el punto G. Entonces aquí le vamos a poner el nombre de G. Este nodo es el nodo G. Entonces, esta fuerza la vamos a descomponer en su componente X y su componente Y. Voy a cambiar esta por una flechita más delgada y voy a poner estas, porque son las que voy a incluir en el cálculo, de color rojo. También vamos a tener una en el eje X. Entonces, estas dos fuerzas son la componente de la fuerza que tengo acá. Vamos a ponerles nombre para no confundirnos.
esta que está aquí va a ser la fuerza FH en Y. Y esta que está acá va a ser la fuerza FH en X. Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos en el nodo G. Sumatoria de momentos. Vamos a poner sumatoria de momentos en G. Y esto va a ser igual. Tenemos que esta no va a ser momento porque pasa por el punto, esta fuerza no va a ser momento porque pasa por el punto y esta fuerza tampoco genera momento en G porque pasa por el punto. Entonces tenemos una, dos y tres fuerzas que nos van a generar momento. Si nosotros tenemos la estructura sujeta en este punto y aplicamos esta fuerza, la tendencia de giro va a ser hacia acá, o sea que ese momento va a ser positivo. La fuerza FHX no la conocemos, entonces ponemos FH en X por la distancia. ¿Qué distancia hay desde aquí hasta acá? En nuestra estructura nos dice que hay 8 metros. Luego tenemos esta fuerza que era de 1 kilonewton y si aplico la fuerza gira en sentido de las manecillas, por lo tanto el momento va a ser negativo, serían menos 1000 por la distancia de aquí a aquí, que son 5 metros. La siguiente fuerza también es de 1 kilonewton, entonces aquí ponemos menos 1000 y ahora son 10 metros al punto, al nodo G. Nos faltó considerar una fuerza más, que es esta reacción, y esa reacción está acá en el punto L. Entonces, esta L es una fuerza ya conocida que calculamos y fue igual a 7500 newton. Esta fuerza sí genera momento. Si sujetamos este punto y aplicamos esta fuerza, va a girar en sentido opuesto a las manecillas del reloj, por lo que es un momento positivo. Y la distancia hasta el punto de interés son 5, 10, 15 metros. Y esto, porque está en equilibrio, tiene que ser igual a 0. Vemos que solamente tenemos una incógnita que vamos a despejar. Todo esto lo vamos a pasar hacia el otro lado con signo contrario, quiere decir que este se hace positivo, este es positivo y este se va a hacer negativo. Además, esto lo vamos a dividir entre esta cantidad que son 8 metros. Aquí vamos a calcular entonces FH, su componente X. Serían 1000 por 5 más 1000 por 10 menos 7500 por 15 entre 8 metros. Aquí tenemos que es menos 12.187.5 newton. Ya encontramos el valor de esta fuerza. Esta fuerza que está aquí nosotros podemos saber cuál es su dirección, porque la dirección es el ángulo que forma aquí respecto al eje X. Tenemos que cada parte de aquí mide 5 metros. Entonces, esta que está aquí, vamos a formar un triángulo grande de la siguiente forma. De aquí hasta acá, de aquí hasta aquí y de aquí a aquí. Lo voy a remarcar para que se note y es el triángulo que vamos a utilizar para encontrar el ángulo de la fuerza FH. Ay, aquí agarré una línea que no era. A ver. Aquí agarré un cuadrado.
Ese es el triángulo. Entonces, aquí nosotros vamos a poner que el ángulo de la fuerza FH va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es este, que mide 8, entre el cateto adyacente, que es este que está aquí, que mide 5, 10, 15. Pues aquí tenemos 15 y calculamos tangente inversa de 8 sobre 15. Nos da un ángulo de 28.07 grados. Quiere decir que con esto nosotros podemos calcular la componente Y de esta fuerza y también podemos calcular la fuerza FH, recordando que FHX, o sea, la componente X, va a ser igual a FH por coseno del ángulo. Y también tenemos una fórmula para la componente Y. La componente Y es igual a FH, pero por seno del ángulo. Aquí vamos a poner seno. Entonces, si nosotros buscamos FH, FH va a ser igual a la división de FHX entre coseno del ángulo. Y vamos a sustituir. FHX es este valor, nos salió negativo porque significa que va en dirección opuesta. Quiere decir que esta fuerza en realidad va hacia abajo y esta va hacia la derecha. Ahorita la vamos a cambiar. Entonces aquí vamos a tener este valor entre coseno de 28.07 grados. Entre coseno, ahora tenemos 12.187.5 entre coseno de 28.07. Serían 13.812.18 newton. Entonces, esta fuerza es la que nosotros estamos buscando, la vamos a marcar. Nos pedía la fuerza en el elemento FH, ya la encontramos. Pues otra vez, este que nos había salido negativo es porque en realidad esta fuerza va hacia abajo. Ahora, ya encontramos esta fuerza, voy a quitar estas líneas, ya no las necesito. ¿Y qué otra cosa podemos hacer ahora para encontrar ya sea la fuerza GH o la fuerza GI? Podemos analizar el nodo H, hacer una sumatoria de momentos y estas fuerzas yo las puedo regresar al punto H. Voy a borrar sus componentes, ahorita ya no las ocupo. Voy a regresar esta fuerza al punto H. Acuérdense que eso lo podemos hacer a lo largo del elemento donde la fuerza está actuando por el principio de transmisibilidad. Entonces aquí vamos a poner otra vez nuestra fuerza FH. Si nosotros aplicamos sumatoria de momentos en H, esta fuerza y esta fuerza no van a generar momento porque pasan por el punto. Entonces vamos a calcularlo. Aquí ponemos sumatoria de momentos en el punto H. Y esto va a ser igual. Ya dijimos, esta no genera momento y esta tampoco. Empezamos por esta, el punto H es fijo, el giro va a ser en sentido de las manecillas, por lo tanto tendríamos la fuerza GI negativa por la distancia, que la distancia de aquí a aquí, esta distancia no la conocemos, pero la podemos calcular. Esta distancia
Vamos a ver cuánto es. Aquí podemos nosotros formar otra vez un triángulo de aquí a aquí. Bueno, el triángulo este que está formando la estructura. Y queremos conocer el lado este, que es el cateto opuesto a este ángulo. Y el cateto adyacente lo conocemos, cada parte mide 5, o sea que esto vale 10. Recordando entonces, lo voy a poner aquí como una nota. Tenemos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso, que estamos buscando el cateto opuesto y este va a ser igual al cateto adyacente por la tangente del ángulo. Entonces, el cateto adyacente dijimos que son 10 metros y el ángulo pues es el mismo ángulo que tenía la fuerza que calculamos ahorita, que son 28.07 grados. Entonces multiplicamos 10 por tangente de 28.07 y esto nos da una distancia de 5.33 metros. Entonces, esta distancia que encontramos es la distancia de aquí a aquí y es la que colocamos, 5.33 metros. Luego tenemos esta fuerza, el punto H es el fijo, la aplicamos y gira en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto también va a ser negativo, ponemos menos 1000 y la distancia en este caso son 5 metros. Finalmente, el punto H es fijo, aplicamos esta fuerza y el sentido es opuesto, por lo tanto el momento es positivo, la fuerza son 7500 newtons y la distancia al punto H serían 10 metros. Esto tiene que ser igual a 0 por la condición de equilibrio. Entonces despejamos GI, este está negativo, este lo voy a pasar hacia el otro lado como positivo. Y esto va a ser igual a todo lo que tenemos aquí. Esto no cambia de signo porque no lo estamos moviendo de lado. Y todo esto se va a dividir entre los 5.33 metros. Entonces, la fuerza GI va a ser igual a, tenemos 7500 por 10 menos 5000 entre 5.33 y esta fuerza nos da 13.133.20 newton. Ya encontramos la segunda fuerza. Nos falta nada más encontrar la fuerza GH, o sea, esta que está aquí. Para la última fuerza, que es la fuerza GH, vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto L. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ahora voy a trasladar esta fuerza al punto que está aquí abajo, que es el nodo G, aquí. Y vamos a separarla en sus componentes para facilitar el cálculo. Quiere decir que vamos a tener una componente X en esta dirección y vamos a tener una componente Y en esta dirección. Y esta la voy a poner así delgadita. Entonces, esta es la fuerza GH. Esta de acá arriba va a ser la fuerza GHX. Y la otra va a ser la fuerza GHY. Y vamos a realizar la sumatoria. Entonces aquí tenemos sumatoria de momentos
en el punto L. Entonces, aquí, pues podemos observar que la fuerza FH pasa por el punto L, esta pasa por aquí, no me genera momento. Esta fuerza GI pasa por el punto L, no me genera momento. Y la fuerza GHX pasa también por este punto y no me genera momento. Por lo tanto, vamos a tener 1, 2, 3 momentos nada más. El primer momento voy a hacer esta fuerza, que este es el punto fijo, aplicando la gira hacia la derecha, por lo tanto es un momento positivo. Y le vamos a poner aquí la fuerza GHY multiplicado por la distancia, que serían 5, 10, 15 metros. Ahora tenemos esta fuerza que también tendría esta dirección positiva y son 1000 newton por la distancia, que la distancia son 10 metros. La última fuerza es esta, giraría también positivo, por lo tanto tendríamos más 1000 por 5 metros. Esto es igual a 0 por la condición de equilibrio. Despejamos nuestra ecuación. Este lo voy a dejar de este lado porque ya es positivo. Y todo lo que tengo acá lo voy a pasar hacia el otro lado con signo opuesto. Este era positivo, ahora es negativo. Este era positivo, ahora es negativo. Todo esto se va a dividir entre 15 metros. Y vamos a calcularlo. Serían menos 1000 por 10 más 5 entre 15. Esto nos da menos 1000 newton. Esto significa que esta fuerza en realidad va hacia arriba. Aquí hemos calculado la componente, pero lo que nos interesa a nosotros es calcular la fuerza GH, no su componente. Entonces, para eso tenemos que determinar cuál es el ángulo de la fuerza, el ángulo que hay aquí. Entonces, en esta situación, nosotros podemos formar otro triángulo. Este lado ya lo conocemos. Podríamos formar un triángulo rectángulo aquí. Lo voy a marcar. Inicio. El triángulo sería este. De aquí a aquí, luego sería de aquí a acá y de aquí abajo. O sea, este que está aquí. Así. Esta distancia es la que calculamos ahorita, que son los 5.33 metros. Quiere decir que conocemos este lado y conocemos este lado. Si este es el ángulo que buscamos, conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por lo tanto, podemos aplicar esta misma fórmula para encontrar el ángulo. El cateto opuesto mide 5.33 y el cateto adyacente, que es este, mide 5 metros. Entonces tendríamos tangente de 5.33 sobre 5 nos da 46.82 grados. Grados, aquí está. Entonces, estas fórmulas pues realmente son las mismas porque son las que se utilizan para obtener las componentes de las fuerzas. Aquí voy a poner GH y este va a ser el teta GH. La fuerza GH y aquí sería la fuerza GH y el ángulo GH. Entonces, en este caso tenemos la componente Y y vamos a despejar de aquí la fuerza GH, que sería igual a la división de la componente Y, GHY, entre seno de teta. Y sustituimos.
GHY salió 1000 newton entre seno del ángulo y el ángulo fue este que calculamos, que son 46,82 grados. Entonces serían 1000 entre seno de 46,82 y esto nos da un valor de 1371,35 newton. Entonces con esto concluiríamos con lo que el problema nos pide, que era la fuerza en el elemento FH, GI y GH, analizando solamente esta parte de la estructura.